Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Percy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mira, en una época, a lo largo de mi etapa profesional, un tiempo estuve en el área de operaciones. Ujú. Y algo que vi en esta área es a veces cuando nosotros nos enfocamos mucho en el tonelaje, ¿no? En el tema de la ley, el tema de gestionar personas, dejamos de lado un tema importante, que es el tema de costos, ¿no? Y eso te lo digo porque en una mina, recuerdo, llegó un superintendente nuevo y este superintendente nos preguntaba, ¿no? Oye, ¿cuál es el costo del metro de avance, ¿no? Ajá. De 350 por 350, ¿cuánto nos cuesta colocar un perno helicoidal, un perno split set? Y a veces no teníamos esos datos ahí en la cabeza, a la mano, ¿no? Y nos costaba, ¿no? Y es por eso que te hemos invitado un poco para discutir el tema de costos y presupuestos dentro del sector minero, que considero yo es un tema importante, ¿no? Que a veces no lo vemos tanto en operaciones, pero si lo vemos a nivel macro, a nivel, digamos, de toda la mina, es primordial, ¿no? Y justamente tú tienes experiencia en esta área, justamente en el sector minero. Y siempre comenzamos el podcast, Iván, conociendo un poco al invitado. Si te puedes presentar un poco Sí, nos puedes comentar un poco de tu perfil profesional, ¿no? sí, claro que sí, encantado. Bueno, yo soy ingeniero industrial de la Universidad de Piura, soy natural del norte y efectivamente ya tengo un background de más o menos 14 años de experiencia laboral, de los cuales en minería hablamos de 11, 12 años. ¿No? Vengo de experiencia en operaciones subterráneas, en operaciones de tajo abierto y últimamente también desde un rol corporativo transversal a diferentes unidades, ¿no? En todos estos años he podido ver justamente lo que tú dices, ¿no? El tema de costos de diferentes aristas, estrategias, enfoques y cada vez va tomando más relevancia, ¿no? Efectivamente. El tema de costos, Iván, tú como, digamos, ingeniero industrial, creo que el ingeniero industrial, hay bastantes especialidades, ¿no? En torno a esta Ujú. carrera. ¿Cómo si tú decides dedicarte al tema de costos? ¿Eras bueno en números? ¿Cómo fue Ujú. ese proceso? Sí, bueno, digamos que uno inicia la carrera profesional, digamos, siendo sincero, cuando uno es egresado, no necesariamente te encuentras con todo un abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, yo empiezo mi performance profesional en empresas del sector minero. De hecho, fue mi primera experiencia profesional en una empresa minera. Luego entro al sector siderúrgico y por ahí es que empiezo a ver el tema de costos. Me llamó mucho la atención cómo conecta la realidad de la fábrica, de las operaciones, con lo que dice un reporte numérico, ¿no? O sea, muchas veces ningún extremo es bueno. Si solo ves el reporte frío, no lo entiendes. Tienes que entender el negocio obligatoriamente, entender qué pasa en el día a día, qué hace el operador, cómo se organiza cada una de las palancas operativas para poder entender los costos. Entonces, ahí es cuando empiezo a tomarle, digamos, interés a esta rama y a partir del 2012, como te digo, es que entro al sector minero y hasta ahora sigo en ese rubro, ¿no? Claro, y tu experiencia es, digamos, has estado dentro de las operaciones, ¿no? Efectivamente. Y Sí. mi pregunta sería, ¿y cuál es la función de un ingeniero de control o un ingeniero que ve el tema de costos y presupuestos dentro de una operación minera, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? ¿Qué es lo que ve, ¿no? Típicamente un analista, un supervisor, controller de costos, yo lo llamaría como un business partner de las áreas de operaciones, ¿no? Somos un área de soporte con información oportuna, con información exacta, con reportes de presupuesto versus ejecución, de OPEX, de CAPEX y de otras aristas más. Y creo que el rol más importante es generar valor desde la toma de decisiones, ¿no? Como tú dijiste al inicio, no solamente basta extraer el mineral cumpliendo pues seguridad, medio ambiente, el enfoque social muy importante en estos tiempos, sino también generando rentabilidad. Finalmente estamos en un negocio, ¿no? Entonces el profesional de costos tiene ese rol de guardián de un presupuesto, de guardián de la rentabilidad, de que haya una metodología, una estructura detrás del costeo,
de que cada uno de los líderes principales se haga dueño de sus costos, y ahí es donde un poco está el reto, ¿no? Ahí está el paradigma de que, no, el tema de costos, lo ve costos, ¿no? Ahí hay un Mm. paradigma todavía que está pendiente de ir cerrando. Ahora que comentabas el tema del OPEX y el CAPEX, recuerdo en una mina, era en septiembre, en octubre más o menos, ya comienzas a hacer el CAPEX y el OPEX para el siguiente año, pues, ¿no? Y tienes que, bueno, hay formatos, ¿no? Que tienes que trabajarlo conjuntamente con el área de costos, ¿no? Quizás esta comunicación, ¿no? Entre, Sí. digamos, tú como operativo y el otro lado, por el otro lado tienes a la gente de costos, que uniformizar, pues, ¿no? Los conceptos, ver que realmente es real, pues, ¿no? Es lo que realmente se va a necesitar el siguiente año, ¿no? En lo que respecta al CAPEX y al OPEX, ¿no? Y a veces quizás no lo tenemos muy claro, ¿no? Porque estamos más en el tema operativo, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que ahí está digamos, el reto del profesional de costos de cómo saber llegar a la gente, Eso, ¿no? ¿no? De cómo tender puentes, de cómo unir hilos y no ser, digamos, no terminar siendo una persona, digamos, tipo auditor, ¿no? Mm, Sino que por consenso y por sinergias, ¿no? El área operativa entienda la necesidad de que todo negocio, toda compañía debe hacer un presupuesto, porque si no, luego con qué te mides, ¿no? ¿Cómo sabes que está haciendo bueno o malo en lo que haces si no hay una línea base, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando viene el proceso de presupuesto, que en general dura 3 o 4 meses en cualquier compañía, hay toda una serie de pasos, ¿no? Tienes un cronograma de por lo menos 12 semanas en el que intervienen todas las áreas de la compañía sin excepción, y las áreas operativas son críticas y súper importantes en este proceso. Entonces, el rol del profesional de costos es acompañarlos, guiarlos, resolver dudas, ir consolidando la información que luego será revisada por los gerentes respectivos, ¿no? claro, claro. Yo recuerdo justamente cuando estuve viendo el tema del CAPEX, eh, teníamos que sustentar, pues, ¿no? Y a veces eso lo veíamos en la universidad, por ejemplo, ¿no? La inversión, los flujos que te van a generar, no sé, en los meses, ¿no? La rentabilidad, todo eso, claro, siempre el área de costos te daba el soporte, ¿no? Pero digamos, tú tenías que ver, oye, cómo realmente esta inversión que tú me estás solicitando, porque todavía no es algo, es lo que tú propones, pues, ¿no? Ujú. Después viene ya el tema de aceptación. ¿Cómo crees que esta inversión que se está haciendo realmente va a ser rentable para la empresa, ¿no? Y eso a veces era complicado, porque estábamos más viendo otros temas, ¿no? Exactamente, y me acuerdo de una de tus preguntas anteriores, es que nuestro rol también es tipo financista, ¿no? Financiero, ¿no? Ayudar a evaluar los casos de negocio, Mm, los famosos TIR, BAN, flujos de caja, porque cuando tú haces un CAPEX por lo menos tienes 100 proyectos. claro. Entonces, hay un músculo que no necesariamente lo tiene el área operativa que va a calcular 100 flujos de caja, Mm, ¿no? Entonces, las decisiones en un mundo ideal todas deberían ser económicas, ¿no? No siempre es así porque hay que diferenciar ahí, Percy, los tipos de CAPEX, ¿no? O sea, hay CAPEX de sostenimiento mm, que de por sí se sustentan por sí mismos. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú quieres operar el otro año, tienes que comprar necesitas. scoops, scalers, construir un campamento más porque vas a tener más headcount. O sea, tienes CAPEX de sostenimiento del cual no te libras. Claro, claro. Pero también tienes otros CAPEX que son más estratégicos, más de crecimiento, más de caso de negocio. No sé, oye, quiero traer una tecnología de dispatch. Perfecto, ese es un caso de negocio. Hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de CAPEX, lo vas separando por capas y cada tipo de CAPEX tiene su propio manejo. Algo que escucho bastante cuando converso con gente fuera del sector, piensan que una mina, ¿no? En una mina Ujú. lo que sobra es el dinero, ¿no? Que hay Sí. un montón de recursos. Y por ahí va mi siguiente pregunta. Ahora, por ejemplo, en el año 2019, ¿no? Cuando tú proyectabas hacer tu CAPEX, tu OPEX para el siguiente año 2020, no tenías mapeado el tema de la pandemia, ¿no? Ujú. Que considero que cuando llegó cambió toda la estructura de costos, ¿no? Porque, no sé, tenías que comprarte mascarillas, hacer las pruebas,
un montón de equipos que no lo tenías presupuestado, ¿no? ¿Cómo fue, cómo manejas esos imprevistos, Iván? Sí, no, muy buena pregunta. De hecho, en general, cualquier negocio siempre está inherente a cualquier riesgo. Es parte de, ¿no? O sea, todo empresario, todo accionista vive con un riesgo. Pero claro, este evento de la pandemia no estaba, creo, en ninguna matriz de riesgos, Mm, ¿no? De ninguna compañía. Entonces, en el caso de la compañía en la que trabajo actualmente, yo creo que fue un proceso de aprender y desaprender constantemente, del día a día. Recuerdo claramente la quincena de marzo del 2020 cuando inicia esto. claro. Los 2 primeros meses era, eh, decido, doy un paso atrás, vuelvo a decidir, doy 2 pasos atrás, avanzo 3 más y así, ¿no? Porque había mucha incertidumbre de realmente cuáles son los protocolos que hay que implementar, va a haber vacunas, no va a haber vacunas, a qué distancia tengo que poner, no sé, en un campamento, imagínate, ¿no? Una cama de la otra, o sea, Mm, tantos detalles así de particulares y que por lo menos a la compañía le tomó 3 meses llegar, ok, ya pasó la tormenta, entramos en una especie de relativa calma, estos son nuestros protocolos, con esto nos sentimos cómodos. Ahí fue clave el rol del equipo médico, ¿no? Y tuvimos que hacer un nuevo presupuesto con las nuevas reglas de juego, obviamente, ¿no? Entonces tienes una pérdida de por lo menos 30 días de producción, que las operaciones pararon por un tema de enfoque de personas, ¿no? claro, O claro. sea, primero son las personas y luego la producción. Entonces paramos 30 días y en esos 30 días dijimos, ok, hagamos una nueva línea base, hicimos un costeo y pues por lo menos te puedo dar un orden de magnitud, unos 50 millones de dólares costó toda esta O sea, implementación de protocolos. adicionalmente o incluido. Anual, anual. Anual, Ujú. Adicional, adicional, claro. el tema. Adicional A lo que tú ya tenías. a los recursos que ya tenías destinados. Sí, Porque el mineral seguía costando lo mismo su extracción. claro, claro, claro. Ahora el reto era sacar la tonelada de mineral con seguridad, con medio ambiente, con enfoque social, al costo y cuidando de que la pandemia no te afecte 30% de rotación, ¿no? Porque caía una persona y tenías que aislar a todos los Aislarlo. que habían estado alrededor. Te quedabas sin una guardia entera. Sí, sí, yo recuerdo un amigo me comentaba, él por ejemplo para subir a mina, como que le hacían su prueba, ¿no? Su prueba rápida acá y después lo aislaban en un hotel, que la empresa lo pagaba. Exacto. Entonces, claro, pues o sea, ese es un costo adicional, pero obviamente lo que prima, como tú bien dices, Ujú. es la integridad del trabajador, ¿no? Entonces, y esto lo hacían con todos los trabajadores, entonces eso obviamente los costos pues se incrementan, ¿no? Sí, sí, era como crear un área nueva, ¿no? O sea, de hecho teníamos comités mensuales específicamente para ver costos COVID, con el equipo médico, con todas las personas involucradas, ¿no? Fue una Claro. experiencia muy, muy compleja y retadora para toda la organización. Hablando de estos imprevistos también, recuerdo unas noticias, por ejemplo, del caso de las Bambas, ¿no? El año pasado, como que a mitad de año, salió una noticia de que ya iban como 50 días paralizados por tema de conflictos sociales, ¿no? Ujú. Y siempre trataban de, en la comunicación, ¿no? En el reporte que hacían, era cuánto equivale, o sea, cuánto es la pérdida en millones de dólares, ¿no? Por 50 días, por 100 días paralizados por este tema de conflictos sociales, ¿no? ¿Cómo es este análisis, Iván? O sea, claro, porque uno puede decir, oye, ya, pero paras un mes, no sé, 30, 40 días, ¿no? Pero al siguiente mes lo recuperas, ¿no? Pero obviamente no es así, pues, ¿no? ¿Cómo es el manejo de costo, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Sí, mira, efectivamente, ¿no? O sea, la compañía minera, como cualquier otro sector en general, al final del día es un negocio, ¿no? O sea, y tú le has prometido al accionista X millones de dividendos en el 2023, ¿no? Y los directores apuestan todos los recursos para lograrlo. Cuando pasan este tipo de disrupciones, de una paralización, por lo que tú dices, lo que queda es ajustarte, ¿no? Es como la economía familiar, ¿no? Si tu sueldo cae a la mitad, tendrás que ajustarte, ¿no? O sea, ajustas por acá, ajustas por allá y te adaptas. Igual es acá, si vas a tener un 20% de ventas menos en el año, vas a tener que postergar CAPEX, no sé,
y vas a construir un nuevo campamento con un estándar mejor, stand-by, ¿no? A todo eso se le llama plan de contención de costos, ¿no? Donde congelas o pones en on hold una serie de iniciativas, tanto de OPEX y CAPEX, y dices, ok, te aprobé 100 millones, pero hay 30 millones que los voy a postergar para el siguiente año o para el siguiente forecast, ¿no? Entonces, a tu pregunta, lo que los equipos financieros hacen es modelar una serie de escenarios, porque no tienes otra alternativa en realidad, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal de qué es lo que va a pasar. Claro, claro. Entonces, tienes escenarios donde, no sé, a ver, un escenario de qué pasa si paras 15 días, 30, 45, 90 días. En cada uno, obviamente, el forado es mayor, ¿no? Acá pierdes X de ventas, acá pierdes más, pero ¿cuál es el, digamos, cómo reacciona la compañía ante eso? Con lo que te acabo de decir, ¿no? Plan de contención de costos. O sea, todas las líneas de negocio, todas las áreas, sin excepción, tienen que evaluar qué cosas puedes parar, postergar. Mm. Y es un ejercicio bastante doloroso, porque se dejan en stand-by una serie de proyectos, iniciativas de IoT, de tecnología, de mejora de estándares, de que querías traer, no sé, inteligencia artificial. A eso le llamamos la famosa época de vacas flacas. Entonces, los negocios reaccionan así, ¿no? Te ajustas mientras dure y pase el temporal. Ahora, eso también está alineado, digamos, este plan de contención que mencionas, Ujú. supongo que también está relacionado con la subida y la bajada del precio de los metales, ¿no? Que es algo que no controlamos. Yo recuerdo que un compañero, había un proyecto en la zona centro de Perú, que hace muchos años estaba como que parado, ¿no? Este Ujú. proyecto minero, una mina pequeña, y cuando comenzó a subir el precio de los metales, reactivaron el proyecto, ¿no? O sea, obviamente hacen su análisis, ¿no? El tema del precio de los metales actuales y se le hace rentable, ¿no? Y también pasaba lo contrario, cuando a veces los precios bajan, muchos proyectos también se caen, ¿no? Porque ya no, en el análisis que haces, pues no te es rentable, ¿no? Y como tú dices, ningún accionista va a poner dinero para perder, pues, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo afecta, de qué manera afecta el precio de los metales, Iván, en el tema de los proyectos o de las operaciones mineras? Sí, no, mira, de hecho ese es un tema con el que convive el sector y lo va a seguir, va a seguir pasando en el futuro. El precio del metal nosotros lo tomamos tal cual, ¿no? Si el oro está en 1800, perfecto. Si está en 1200, lo tenemos que tomar. Y eso nos lleva a que la única variable que podemos controlar son nuestra línea de gastos, ya sea OPEX, CAPEX, exploraciones, donaciones, proyectos estratégicos, etcétera, ¿no? Entonces, en adición al plan de contención de costos, que es un ejercicio, digamos, metódico de búsqueda de ahorros, también puedes aplicar otra estrategia que se le llama economía de guerra, que es un poco más cortoplacista, pero como su mismo nombre lo dice, señores, el precio del metal ha bajado 40%, así que todos nos tenemos que bajar 40%, ¿no? Y claro, en función a cuánto dure digamos, la crisis, vas tomando decisiones un poco más duras, ¿no? Siempre hay como que prioridades, ¿no? ¿Qué es lo primero que paras? Las exploraciones. Querías explorar targets fuera de la mina, Mm. pause. ¿Qué es lo siguiente que paras? CAPEX estratégicos, ¿no? Proyectos de IoT, de mejora continua, etcétera. El headcount es lo último que deberías tocar, ¿no? Y ahí los accionistas, digamos, son un poco cautos y, oye, suspensión perfecta, vamos viendo con cautela, ¿no? Pero también hay otra herramienta financiera que son las famosas coberturas. Tú puedes coberturar precios, y con eso eliminas por completo la posibilidad de que varíe El riesgo. el riesgo. Entonces, tú haces un contrato con un banco y dices, el oro, mi techo va a ser 1800 y mi piso va a ser 1500. Mientras esté en ese piso, en ese rango, yo voy a cobrar eso. Si el oro baja a 1000, yo sigo facturando 1400. Mm. Pero si el oro se dispara a 2500, tú me pagas 1800. Claro, sí, sí, sí he visto ese Ujú. tipo de contratos como que justamente para ya no estar como que con este Exacto. riesgo, reducir el riesgo de la variación del precio de los metales, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Claro. Y yo he visto en la compañía que ha funcionado súper bien para un activo, pero para otra compañía
perdimos una buena cantidad de... Claro, porque el precio de los metales se Porque incrementó se y a ti te pagan incrementó. con lo que has quedado, ¿no? Exacto, pero ya tenías un contrato de por medio y solo queda respetarlo. Claro, claro. Hablando del tema de exploraciones también, y es una, no sé, una metodología, un artificio que he visto. A veces estamos en noviembre, en diciembre, y ya se te acabó el presupuesto, ¿no? Para Ujú. hacer exploraciones, ¿no? Brownfield, Greenfield. eh, y es más, para avances también, ¿no? Y a veces, no sé, digamos, en diciembre si has avanzado 20 metros, te digo, ¿no? Ya te pago 10 metros este mes, y para el siguiente año con el otro presupuesto, te pago, digamos, los otros 10 metros, ¿no? Ujú. Como que son artificios, ¿no? Digamos, de este tipo de maniobras, ¿no? Que se puede utilizar para no afectar tampoco a una empresa contratista, por ejemplo, ¿no? ¿Qué has visto? Y a ver, yo creo que acá hay varios conceptos en lo que acabas de decir, ¿no? Lo primero es los principios contables, ¿no? Las famosas NIF. O sea, un costo tiene que declararse cuando se ha incurrido, Mm, porque si no lo haces te expones a muchas contingencias de auditorías, de tributación, etcétera, ¿no? Entonces, dicho eso, en realidad yo he visto el efecto contrario. Diciembre ujú. termina siendo el mes con el OPEX más alto en todo el año. Tratan de gastar más, algo así. Exacto, es O como sea, que te pones al día, lo mm, que no hiciste de enero a noviembre lo quieres hacer en diciembre porque luego el 1 de enero es foja cero, no sé. claro, claro, Exacto. claro. Además, ese dinero también ya vuelve otra vez y ya no lo tienes, digamos, disponible, pues, ¿no? Sí, se pierde, Se se pierde. pierde. Sin embargo, hay una figura que se llama carry over, pero solo aplica para CAPEX. O sea, ¿a qué me refiero? Tú tienes una construcción de una nueva planta que demora 2 años y en diciembre ibas a ejecutar 1 millón, pero solo ejecutaste medio millón. Ese saldo puede pasar al siguiente año, pero tienes que declararlo en tu proceso presupuestal. Pero es carryover y todos sabemos que lo es y es válido. Claro, claro. Y ahora también comentando temas quizás operativos, ¿no? El tema de las empresas contratistas, ¿no? La mayoría de las compañías mineras trabajan con empresas contratistas, ¿no? Que se le tiene que pagar mensualmente y hay valorizaciones cada mes, pues, ¿no? Ujú. Entonces ahí también es bueno, para la gente operativa, un dolor de cabeza, digamos, supervisar, ¿no? Digamos, darle el visto bueno a lo que ellos están pidiendo o lo que están cobrando, realmente se ha hecho, pues, ¿no? Y también hay entre el área de costos, ¿no? Para ver justamente esas valorizaciones, ¿no? Quizás como operativo tú puedes dar el visto bueno, pero también recuerdo que pasaba a una segunda instancia, que era el área de costos, ¿no? Correcto. ¿Cómo viste ese tema? Ese es un tema, digamos que demanda bastante carga laboral, porque normalmente, no sé, un área de costos tiene 3 personas y tienen que revisar valorizaciones de 25 empresas contratistas Mm, en un lapso de 3 días, ¿no? Entonces, el proceso de por sí yo creo que sí agrega valor porque muchas veces hay inconsistencias de que utilizan precios unitarios desfasados mm, o de que no están incluyendo la tarifa nueva de la adenda, o de que por ahí hay typos en las fórmulas, ¿no? Eh, pero creo que el corazón de cualquier valorización, si tú lo separas en P por Q, es el Q, ¿no? Es la cantidad. cantidad. O sea, los metrajes, el número de pernos, metros de avance, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que alinear el contratista con el área usuario, ¿no? Mm, Operaciones minas, operaciones planeamiento. Ya la tarifa los dólares es una consecuencia de aplicarle la tarifa. Entonces ahí el rol de costos, más allá de revisar este P por Q, es también, oye, ok, ¿cómo contrasta esto con el presupuesto que yo tenía para ti en este mes? Que ese ya es más un control de cara al owner, ¿no? O sea, no es, le vas a decir a la contratista, oye, mi presupuesto era 100.000 y me estás valorizando 105, te voy a pagar solo 100. No, o sea, ya ese es un control presupuesto versus real que ya se ve a la interna, ¿no? Pero a tu pregunta, ese sería un poco el rol de costos. claro, claro. Y hablando del tema de tecnología, que también creo que estos últimos años, Ujú, ¿no? Con esto, ahora el chat GPT, ¿no? Lo que viene inteligencia artificial, un montón Por ejemplo, el otro día estaba viendo de este nuevo aplicativo, ¿no? Que va a venir en el paquete de Office, el Copilot. O ujú. sea, por ejemplo, en Excel, o sea, tú le dices, ¿no? Necesito un cuadro con estas características, ¿no? Y unos gráficos, y ya ni siquiera tienes que escribir la fórmula, ¿no? Te lo sacas. Entonces, creo que
por ahí está yendo mucho conocimiento, ¿no? El tema de programación también. ¿Qué has visto en el tema tecnológico para justamente eso, ¿no? Hacer más eficiente, más productivo en el área de costos, ¿no? Mira, en particular en el área de costos, no vemos esos temas directamente, pero lo que sí te puedo comentar y muy interesante es que todas las compañías mineras en el Perú, o la gran mayoría, han incluido en su estrategia de negocio el tema de transformación digital. Hoy por hoy ya es como un estándar, ¿no? Hace 10 años era como, no sé, será bueno, será malo, hoy por hoy ya es parte de la estrategia. Entonces, hay muchas compañías mineras tienen una dirección formal ya con un equipo de trabajo de 10 15 personas de transformación digital. Y en la compañía donde yo estoy, ha habido un cambio transformacional muy bueno, ¿no? Con una serie de proyectos, todo un portafolio de iniciativas digitales, más allá del típico dashboard BI, ¿no? O sea, inteligencia artificial es un tema que se está empezando a explorar, recién hay conversatorios, a ver qué riesgos también hay, ¿no? Porque todo tiene su Mm, bueno y su malo. Y otra serie de proyectos que ya están generando valor, pero yo creo que el tema de transformación digital mm, tienen una mirada largoplacista. claro. Uno puede decir, oye, formé el área de transformación digital, pasó un año, ¿dónde están los resultados? No. Esto tiene que madurar un poco a poco. En la compañía donde estoy llevaba casi 3 años. Ya hay algunos resultados. De hecho, hay una operación que su producción incrementó cerca de 40%, ¿no? Entonces, realmente ha sido una muy buena decisión de negocio implementar esta área. Claro, el hecho de ver resultados, pues, ¿no? El impacto que tiene implementar estas nuevas tecnologías, y eso también lo conversaba con otro invitado, ¿no? A veces hablamos mucho de las nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología 4.0, pero a veces lo que buscamos en una operación es resultados, pues, ¿no? Y cómo esta tecnología, no sé, vanguardista, futurista, ¿no? Cómo realmente va a hacer mi operación más segura, ¿no? Voy a tener menos accidentes, voy a producir más, mi ley va a mejorar, ¿no? Creo que los esfuerzos deben estar ahí, ¿no? O sea, cómo utilizar esta herramienta para realmente generar valor en una operación, ¿no? Exactamente, y yo creo que ahí una brecha que todavía sigo viendo es que, claro, tú tienes un CAPEX, un caso de negocio, por ejemplo, implementar Dispatch en una operación X, inviertes $1 millón, prometes un NPV de X, y pasan los años y no hay digamos, esa disciplina de hacer una autopsia a la inversión, ¿no? Oye, ¿realmente hemos generado el NPV que prometimos? ¿No? Hacer como que un caso de negocio inverso, ¿no? Entonces, esa reconciliación del NPV que prometiste cuando hiciste el caso de negocio hace 3 años, debería cerrarse para realmente auditar, validar que la inversión ha generado los retornos que prometió. Esa metodología porque claro, muchas veces todos los esfuerzos están en sustento del CAPEX y voy con todo y empiezo a implementar el proyecto, pero luego pasan los años y nos olvidamos de, oye, ¿realmente generó valor? O sea, de repente el NPV era de 1 millón y si yo ahorita hago una auditoría post inversión, el NPV es de 100.000. Entonces realmente no fue una buena decisión económica. Entonces, esa brecha creo que todavía hay que seguir trabajando. Claro, como bien lo mencionas, el tema de transformación digital es un proceso a largo plazo, pues, ¿no? Y eso también otro invitado me decía, ¿no? Es que porque implementas un dashboard o implementas un sistema de dispatch, por ejemplo, ya eres, digamos, ¿no? Ujú. Digital, ¿no? Sino va un tema de revisar todos tus procesos. También las personas tienen que estar, ¿no? Conscientes de lo que se viene, pues no hay mucha gente que todavía quizás está ajena a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces también tienes que capacitar, ¿no? Tienes que entrenar a las personas, ¿no? Sí, y de hecho cuesta mucho cambiar el mindset digital. Cuesta mucho. O sea, tú haces 10 dashboards, le metes horas, le metes recursos, mucho Mm, dinero, y dices, señores, acá está el dashboard, empiezan a sí, utilizarlo, pasan sí. los meses Y y vuelve seguimos usando Excel, el Excel, claro, claro. Sí, sí he ¿no? visto, sí he visto. Y luego cuando tú vas y dices, ¿qué pasó? No, es que con mi Excel me siento más cómodo, más familiarizado, no confío en el BI, yo como sé que el dato está ok. Ahí hay un tema cultural que sí toma un Sí. poco más de tiempo. La curva de aprendizaje, ¿no? Para Ujú. algunas personas es mucho más duro, pues, ¿no? Sí. Y no solamente eso, porque a veces
hay ejecutivos que pueden ser un poco más exigentes con el retorno, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, ok, me prometiste con una ola de automatizaciones que ibas a generar eficiencias en el área. Entonces, ¿dónde está esa eficiencia? Se supone que si antes necesitabas 10 personas, ahora deberías necesitar 7, ¿no? Claro. Porque gastabas 300 horas al mes haciendo reportes, pero ahora tienes un BI y no necesariamente es así. O sea, Mm, tú sigues manteniendo las 10 personas. Por eso sí, es un poco a veces abstracto medir el real impacto económico de una automatización, con el ejemplo puntual del BI, ¿no? claro, claro. Y ahora, justo que nos comentabas, Iván, que tú estás ya en un puesto corporativo. Entiendo yo por corporativo que tú ves varias unidades, ¿no? Eh, y tienes unidades subterráneas y también atajo abierto. Correcto. Eh, qué diferencias has encontrado, ¿no? Porque algo que he visto es que en tajo abierto hay mucha más inversión para, por ejemplo, lo que es transformación digital, tecnologías, y en subterráneo todavía no tanto, ¿no? ¿Cómo tú ves, digamos, las diferencias o las similitudes en tema de costos, en tema de presupuestos para estos dos tipos, ¿no? De minado. Yo creo que en general, más que diferencias o similitudes, son métodos de minado en particular, ¿no? Porque el yacimiento así te lo exige. Pero al final, cualquier operación, sea subterránea o tajo abierto, es una unidad de negocio en sí misma, ¿no? Y tiene que cumplir los planes del año con los recursos que se le da y con todas las aristas eh, que hemos venido conversando, ¿no? Seguridad, medio ambiente, costos, enfoque de personas, el tema social, ¿no? Entonces, desde la mirada corporativa, un poco nuestro rol es qué lineamientos, qué políticas transversales emitimos y difundimos para que el reporting y controlling de todo el tema de costeo de OPEX y CAPEX esté uniformizado, genere valor, tengamos los espacios mensuales adecuados de revisión de costos, tengamos, digamos, una metodología disciplinada de qué planes de acción vas a tomar al reporte. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, no solamente es, ok, sí, pues, ¿no? Terminé 10% por debajo del presupuesto. Esa es una mirada reactiva. Mm, Tenemos que pasar a una mirada proactiva. ¿Qué voy a hacer para que esos ahorros que te reportaba en el mes de enero los mantenga de febrero a diciembre? Pero sobre todo, ¿qué voy a hacer con los sobrecostos que te he reportado en este mes? ¿Cómo los voy a mitigar? ¿No? Entonces, a eso se le llama gestión proactiva de costos, ¿no? ¿Cuáles son los planes de acción que, que voy a implementar para darle vuelta a la eficiencia en costos que estoy perdiendo? Eso es lo más rico de una gestión, ¿no? Porque si, a veces nos quedamos solamente en explicar los números, qué pasó y nada más. claro, plantear planes de Ajá, acción, ¿no? O sea, exactamente. si has tenido, como se dice, sobrecostos, que pasa, por ejemplo, ella bastante en el tema de explosivos, ¿no? A veces nos sobredimensionamos, ¿no? Digamos, el tema de explosivos y también pues nos Sí, pasamos pues de los costos, ¿no? Entonces ahí también ver, ¿no? A veces eso es lo que tú mencionas, también creo que es una buena práctica de que, o sea, digamos, culminado el año, ¿no? Hacer un ujú, análisis, ¿no? De todo ese año. Oye, ¿cuánto tenía de presupuestado? ¿Cuánto he gastado? ¿Dónde me he excedido? ¿Dónde quizás no he gastado todo el presupuesto, ¿no? Y en base a ese análisis, justamente plantear, pues, ¿no? El siguiente CAPEX, el siguiente OPEX, ¿no? exactamente. Y ahí hay diversas herramientas en realidad, ¿no? Tienes la primera herramienta son los forecasts, ¿no? O sea, hay compañías donde hacen forecasts mensuales, donde haces forecasts Mm, trimestrales, que básicamente es, ok, ya jugué los 6 primeros meses del año, la mitad del partido está jugado, ¿qué lecciones aprendidas he tomado? Mira, acá en este KPI he mejorado, perfecto, incluyámoslo en la segunda parte del año. Acá he tenido en la primera parte del año estos sobrecostos, ¿no? ¿Cómo voy a compensarlos? ¿Qué voy a hacer? En fin. Eh, Otra herramienta puede ser tener esa mirada forward looking, ¿no? O sea, es decir, volteas hacia atrás, lo que pasó ya está jugado, mm, pero en adelante voy a generar programas de iniciativas de ahorro, full potential, un programa de contención de costos, en fin, ¿no? Por distintos frentes por donde vengan los ahorros, plasmarlos y ir midiéndote mes a mes cómo vas a cerrar en el año, ¿no? Entonces, claro.
Eh, quizás viendo un poco también, hay muchos estudiantes que nos ven y quizás quieren, ¿no?, dedicarse a esta área porque quizás son buenos en números, ¿no?, analizando, usando Excel y quieren dedicarse quizás al tema de costos, al tema de presupuestos. Eh, ¿Qué recomendación le puedes dar, ¿no?, quizás a ese ingeniero que recién ha salido y que se está proyectando como un ingeniero de costos, ¿no? Sí, mira, a mí siempre me gusta hablar de tres grandes palancas. Ujú. Y voy a tratar de ser muy macro. Primero, como tú dices, tienen que gustarte los números. Tienes que llevarte bien con los números. Mm, Segundo, muy importante, tienes que llevarte bien también con las personas. Porque uno hace su trabajo no a través de las personas, sino con las personas, con ellos, con sinergia, con puentes tendidos, ¿no? Y el tercer punto, y no menos importante, el tema de ética. ¿A qué me refiero? Que uno maneja información muy sensible, manejas información con la que toman decisiones los directivos. Entonces, esa línea es imposible de cruzarla, ¿no? Entonces, teniendo esas tres palancas, yo creo que es una buena base. Y yendo ya un poco más a lo específico, creo que se necesita tener una visión holística del negocio, ¿no? Si un profesional quiere incurrir en lo que es costos, tienes que tener esa capacidad integral de entender cómo funciona toda la compañía, y poder pasar de lo general a lo específico muy rápido, ¿no? Porque es muy interesante cómo una misma información de costos se la muestras a un jefe de guardia mina y luego en otra reunión se la muestras al gerente de unidad y luego en otra reunión se la muestras al CEO. Entonces, ahí necesitas un poco más de capacidad de abstracción, capacidad de síntesis, ¿no? Y todo eso nuevamente regreso a mi primer comentario, ¿no? O sea, estar bien con los números, la parte numérica, saber llegar a la gente en los diferentes niveles organizacionales y el tema de ética que es no negociable. claro, definitivamente, como tú bien lo dices, manejar esta información es pues bien delicada, ¿no? Ujú. Muchas de las decisiones que se toman en base a estos reportes, estos análisis, ¿no? Y creo que es el tema de ética, ¿no? De confidencialidad primordial, ¿no? Y hablando de, digamos, temas más de análisis, Iván, ¿qué indicadores, qué KPIs son los que manejan ustedes, ¿no? Porque creo que nosotros, en el tema operativo, por ejemplo, vemos temas más como que de equipos, ¿no?, de perforación, de sostenimiento, pero como costos, ¿qué indicadores son relevantes para ti? ¿Qué es lo que te piden, digamos, el directorio, el gerente general, ¿no? Sí, perfecto. Eh, Hay muchas maneras de ver la misma información. Y creo que los KPIs, lo voy a listar, creo que hay cinco principales, ¿no? El primero es los millones absolutos, ¿no? O sea, 50 millones, 100 millones, me excedí 10 millones, me excedí 5. ¿Vale? Sí, pero hasta cierto punto, porque es una mirada muy lineal. El segundo KPI ya toma más fuerza, ¿no? Que es el famoso dólares por tonelada o dólares por tonelada métrica fina, porque ya lo estás correlacionando con la producción. Este es el indicador creo que favorito de los directivos, porque normalmente tú a un activo lo mides por tu dólar por tonelada métrica fina. Entonces puedes tener una mina de oro cuyo costo por onza es $800, entonces automáticamente lo comparas con el precio del oro que es 1500. Claro, Entonces claro. es muy Es utilizado. rápido Es también, ¿no? rápido el comparativo. Igual para cualquier metal, ¿ah? Tener cobre, una mina que está, no sé, a $1.20 por la libra y el precio del oro ahorita está en 4, me parece. Entonces, ese es el segundo indicador. El tercer indicador, y es más pensando ya en un gerente de operaciones y su superintendente de operaciones, es el dólar por tonelada tratada o dólar por tonelada movida. Ya te hablo de mineral y desmonte, Mm, ¿no? Creo que a un superintendente de mina deberías medirlo con dólar por tonelada movida, porque es su gestión, es el mineral y desmonte. En cambio, a un superintendente de planta, dólar por tonelada puesta en PADMI, por ejemplo, en una mina de tajo abierto, o un dólar por tonelada tratada en una planta concentradora, porque ese es el KPI en el cual él sí tiene injerencia, ¿no? Y un cuarto KPI, bueno, ya es dependiendo de la instancia en la que estés, ¿no? O sea, si tienes un forecast, te comparas el forecast 3Q versus el 1Q,
o el presupuesto versus real, o cuando hacemos loan. Entonces ya ese es un poco ahí va jugando con los drivers en función a qué es lo que el directorio quiera ver, ¿no? Pero más o menos te da un listado de KPIs en función al público que los va a utilizar. Claro, obviamente, como tú dices, ¿no? Eh, Hablar con un jefe de guardia, con un gerente general o un directivo, son cosas distintas, te piden diferente información, obviamente, ¿no? Exactamente. Y también, claro, o sea, tú necesitas la información que vas a utilizar, pues, ¿no? Quizás al jefe de guardia el costo por tonelada métrica fina no le es tan útil porque ahí están todos los procesos, ¿no? Esta planta, esta operación, ¿no? Entonces, creo que es interesante lo que mencionas, Iván. Iván, bueno, llegando ya como que a la parte final de esta interesante charla, siempre le pedimos al invitado que nos comente un tema libre, algo que tú creas conveniente, algo que quieras comunicar quizás a la gente que nos va a ver. Sí, no, bueno, creo que en general este tema de costos es una rama muy, muy interesante, muy apasionante. Invito a todo tu público, a los profesionales en formación, que se interesen en esta rama porque es una palanca estratégica de cualquier negocio. Me refiero pues a la minería, al petróleo, a la banca, al retail, etcétera, etcétera, etcétera. Y en minería, sobre todo, es una palanca puntualmente muy estratégica porque a diferencia de otras industrias, no controlamos el precio. Mm, Entonces, lo único que te queda es ser eficiente en costos y luchar para cada vez ser más eficiente, ¿no? Y quizás como reflexión final por mi parte, Percy, invito también a los profesionales a buscar siempre ese equilibrio entre la parte técnica, que es muy, muy importante, y cuando con parte técnica me refiero pues al cumplimiento de los objetivos, de los planes, de los EBITDA, de la producción, pero también mirar el lado humano, ¿no? Porque las personas son los que hacen que las cosas pasen. Una empresa son las personas. Si tú no tienes al equipo adecuado, motivado, empoderado, que siente que su trabajo es importante, no logras los objetivos, digamos, numéricos. Entonces yo creo que ese equilibrio es clave para que las compañías salgan adelante y para que uno también como profesional se vaya retando, ¿no? Te vaya retando contigo mismo, ¿no? Contigo mismo, compites contigo mismo y tu línea de carrera avanzará seguramente hacia adelante. Gracias, Iván. Ha sido una charla bien, bien entretenida. Yo manejo algo de costos, pero no a este nivel. Creo que la información que has compartido es muy importante, ¿no? Para todo el sector, ¿no? Como tú dices, el tema de costos es transversal, pues, ¿no? O sea, siempre tenemos que tener en claro, de acuerdo, digamos, a la función que cumplimos dentro de una operación minera, cuáles son los costos que están incurridos en los procesos, pues, ¿no? Bueno, y agradecer a la gente que nos ve y con nosotros será hasta un siguiente programa. Nos vemos. Chao.